Muy buenos días. Hoy 6 ciudadanos sanmiguelenses y la periodista Ana Luz Solís, quien ha ocupado cargos como directora editorial de Milenio, AM, San Miguel, Celaya y León, cuestionan y debaten el trabajo del diputado federal Ricardo Villarreal García. Estamos en vivo. Los teléfonos 15-207-99, 15-471-20 y 15-471-10. Participa, infórmate. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio que ha sido diseñado exclusivamente para que el diputado por el PAN, por el segundo distrito, Ricardo Villarreal García, nos platique junto con la ciudadanía de todos los proyectos, las propuestas que tiene con la sociedad. Tenemos además la oportunidad de que él responda a los cuestionamientos que van a realizar los diferentes representantes del sector civil que nos están acompañando esta mañana y que están dispuestos a hacer cuestionamientos al diputado. Agradezco que estén con todos nosotros y le invito a que se quede, porque esto que va a pasar aquí es un ejercicio innovador en el que todos vamos a poder participar y vamos a poder tener un diálogo directo con el diputado del PAN, el cual nos va a tener diferentes asuntos y nos va a resolver todas las dudas que tengamos de la ciudad y del Estado. Diputado, bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por dejarnos participar en este ejercicio. No, al contrario, muchas gracias a ti. Muy bien, les voy a presentar ahora a los invitados de los diferentes sectores que tenemos en nuestro estudio. En primer lugar tenemos a María José García Ramírez, estudiante de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende. Ella está a cargo de la vinculación de los jóvenes con el gobierno del Estado y viene representando a los universitarios y académicos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Tenemos también a David Gómez, presidente de la Asociación Ganadera Local. David representa a la gente del campo, al sector productivo y económico, que es uno de los más importantes en San Miguel de Allende y que pareciera que está olvidada, pero ya platicaremos de eso más adelante. Bienvenido. Tenemos al licenciado Juan José Álvarez Brunel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende, representante de uno de los sectores más importantes. Sin duda, el desarrollo económico es uno de los temas más importantes que tiene la ciudadanía y cualquier sociedad. Bienvenido. Gracias. Tenemos también al licenciado José Benigno Torres, representante del sector turístico, quien recientemente abrió las puertas del Centro de Convenciones La Casona, un espacio que amplió el turismo de negocios en San Miguel de Allende. Bienvenido. Buenos días. Contamos también con la presencia de Jesús Ledesma, director de vinculación de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, una persona que ha impulsado fuertemente a los jóvenes en materia turística y gastronómica, una vocación primordial en una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy bien, y nuestro invitado especial es usted. Usted que nos escucha en su auto, en su negocio, en su casa, y le recordamos que estamos en vivo, que tenemos teléfonos abiertos para recibir sus llamadas y comentarios y además sugerencias. Les recuerdo los teléfonos, es el 152-0799, 154-7120 y 154-7110. Y comenzamos. Bienvenidos a este ejercicio innovador. La idea, Ricardo, es sostener un diálogo abierto y plural con todos los representantes de la sociedad. Ellos son los que nos van a dar sus cuestionamientos y van a resolver algunas de las dudas que tienen en relación al trabajo legislativo. Para empezar, hagámoslo con el tema de los repecos y la reforma fiscal. Tú, como representante de la Comisión de la Secretaría de Hacienda, ¿qué es lo que pasó con esta reforma y cuál fue tu voto? Mira, antes que nada decirte que los diputados de Acción Nacional no solamente votamos en contra, sino hicimos de la mano de la ciudadanía un trabajo pues muy intenso y abierto en contra de esta iniciativa del presidente. Es una iniciativa que el presidente Peña Nieto nos presentó a finales del año 2013 y una iniciativa que en ese momento nosotros preveíamos que no iba a ser buena para la economía de este país. Ya veníamos cargando una economía muy lenta en el 2013, crecimos alrededor del 1% solamente, cuando veníamos creciendo durante cerca de 10 años un promedio de 4% sostenido, es decir, el crecimiento de este país había caído ya al 25% de lo que veníamos viendo.
y veíamos que lo que este país necesitaba era una reforma fiscal que incentivara la inversión, que incentivara la generación de empleo y sobre todo que incentivara nuevamente la recuperación económica de los mexicanos, y el efecto que veíamos era totalmente opuesto, y de la mano de millones de ciudadanos logramos quitar muchos temas muy nocivos desde nuestro punto de vista. Había temas tan ridículos y gravosos como el IVA en colegiaturas, como el IVA en la compraventa de tu casa, en el arrendamiento de tu casa si no podías tener una casa propia, que iban a perjudicar a millones de familias. Al final eliminamos muchos temas, pero hubo otros como el tema de los pequeños contribuyentes que sin duda alguna le están pegando a los mexicanos muy fuertemente. ¿Quiénes son estos pequeños contribuyentes? La tortillería, la cerrajería, la trapalería, el puesto en el mercado, en fin, más de 11.700.000 micronegocios a los que hoy se les obliga lo imposible porque se les dice que presenten declaraciones fiscales mes con mes, y todos los mexicanos sabemos lo complicado que es eso, que contraten un contador público, que emitan facturas electrónicas cuando estos negocios normalmente no tienen computadora, no tienen acceso a internet. Vivimos en un país en donde al día de hoy casi el 50% de los mexicanos no tienen acceso a la red y los obligas a que te envíen una factura vía internet. En fin, son muchas cosas que lo que hemos visto es que los efectos, pues desafortunadamente se dio lo que preveíamos, efectos negativos en la economía. El índice de confianza del consumidor se ha caído dramáticamente este año, y creo que pues es un tema que debe de replantear el Ejecutivo Federal. Este año, cuando votamos hace algunas semanas la ley de ingresos para el 2015, pues no quiso el gobierno escucharnos, no quiso el gobierno escuchar a millones de ciudadanos, y básicamente dijo que el modelo que construyó para el 2014 será el mismo para el 2015, con algunas restricciones un poco mayores. Yo creo y espero que ahora con el plan de emergencia que el presidente de la República está convocando con su famoso decálogo, pues que haya incentivos fiscales no solamente para Guerrero, para Chiapas o para Oaxaca, sino para todo el país. Perfecto. Licenciado Álvarez, ¿qué sucede con esta reforma fiscal con los empresarios? ¿Qué han platicado en el Consejo? Bueno, la realidad de las cosas es que no solamente el Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende en la localidad, sino los empresarios en el país. Entonces nos mostramos contrariados cuando de primera instancia se propuso la iniciativa de una reforma hacendaria que parecía más bien una miscelánea fiscal, y que coincido con el diputado en el que lo que hacía esta iniciativa pues era incentivar a la informalidad, primero que nada, restar competitividad a las empresas tanto nacionales como extranjeras en el término de atraer la inversión, y que lo único que estaba logrando era precisamente, anticipábamos que se vería una disminución en la actividad económica. Hoy día, a casi un año de que esta reforma se puso en vigor, entró en vigor, pues vemos precisamente una economía estancada. Lo escuchamos todos los días de los pequeños empresarios, de los comerciantes, y seguramente todo el mundo lo escuchará en su casa, como todo el mundo nos quejamos de una falta de dinamismo en ese sentido. Y a este tiempo pasado, pues yo creo que dos grandes cuestionamientos que tendríamos la sociedad hacia nuestros legisladores es: ¿cuál ha sido el efecto que se ha tenido para con la informalidad? ¿Cuál es el avance para pasar a ese gran universo de informales hacia la formalidad, que ayuden a soportar el peso del manejo del país a través de sus impuestos? Y por el otro lado, ¿qué es lo que pretenden para incentivar la inversión, la competitividad y la productividad en el país? Yo, si me permites, sí, claro, diría, antes que nada, gracias por acompañarnos el día de hoy, y creo que tienes mucha razón en tus comentarios. Yo lo que te puedo decir es que nosotros, desde que esta reforma entró en vigor el 1 de enero de este año, presentamos una acción de inconstitucionalidad para echar abajo algunos de los temas que preveíamos que iban a ser nocivos. Desafortunadamente la Suprema Corte no nos dio la razón y negó esta acción de inconstitucionalidad,
Y después quisimos, porque al final del día nuestro trabajo es siempre pues estar activos, no solamente criticar, sino proponer soluciones. En el mes de abril de este año presentamos nuestra reforma, a la reforma del presidente, a la miscelánea fiscal que bien llamas, de ahí está en el Congreso. Yo espero que pues los votos no nos dan, al final del día PRI, Partido Verde y PANAL en Cámara de Diputados tienen 251 de los 500 votos, es decir, sin la voluntad del PRI y de sus aliados, pues es imposible que esto salga adelante. Nosotros debatimos muy fuertemente con el secretario de Hacienda, con sus subsecretarios, con el jefe del SAT, van muy atrasados en este régimen de incorporación. El año que entra va a ser mucho más complicado todavía para los pequeños contribuyentes porque, como ustedes recordarán, este año se dio una especie de amnistía para todos ellos en lo que se incorporaban, pero a partir del 1 de enero ya no hay amnistía y ya van a tener que cumplir con sus declaraciones mensuales de impuestos sobre la renta, de IVA, y va a ser muy complicado para ellos. Yo no preveo, desafortunadamente, que la economía vaya a mejorar. Y no solamente es el tema de los pequeños contribuyentes, ustedes como empresarios viven pues la disminución en las deducciones autorizadas, el aumento en el impuesto sobre la renta. En fin, hay muchos temas ahí que nosotros estamos proponiendo, que vuelvas a poder deducir muchas otras cosas para que tú como empresa puedas seguir creciendo. Este año, como bien lo indicas, la inversión extranjera directa en el país se ha caído, se ha detenido, y desafortunadamente, y seguramente entraremos a otras reformas, que todos buscan lo mismo, un país más moderno, un país en donde haya más inversión, donde haya más desarrollo, más igualdad, y esta reforma, desde nuestro punto de vista, pues está deteniendo todo lo que veníamos construyendo con estas grandes reformas. Okay. Le recordamos a usted que tenemos los teléfonos abiertos, el 152-0799, 154-7120 y 154-7120. Para que se comunique con nosotros, tenemos el teléfono abierto para llamadas e inquietudes de lo que usted tenga. Vamos ahora a un segundo tema. Diputado, hablemos de la ley de telecomunicaciones. Hay una confusión en la gente por esta situación ahora de regalar las pantallas de plasma y decir que no hay una situación en donde se estén regalando a todos por igual. ¿Qué es lo que está pasando con esta ley? ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? Antes que nada te diría que el tema de las famosas televisiones que vimos que se estuvieron regalando en todo el estado y se van a regalar más de 13 millones de televisiones en todo el país, tiene que ver, como decía hace un rato, con buscar que este país sea un país más moderno, tiene que ver con la transformación de nuestro sistema de televisión análogo a televisión digital, lo que va a implicar para la gente tener mejor calidad, obviamente visual y de audio en su televisor, pero también más canales. Vendrán nuevas licitaciones de un par de canales más, es decir, tradicionalmente pues en este país tenemos Televisa, TV Azteca, ahora tendremos Televisa, TV Azteca y dos más, y estos canales que hoy tienen el 5, el 2, el 13, el 7, en fin, se van a poder convertir hasta en 4 canales cada uno de ellos, es decir, todos los ciudadanos en su casa tendrán mucho más canales, lo que además les brindará el día de mañana al haber más competencia, mejores contenidos de televisión, que creo que es un tema bien importante. ¿Qué pasó con el reparto de las televisiones? Y es un tema que estamos nosotros discutiendo fuertemente en el Congreso. Hemos hecho ya la solicitud de puntos de acuerdo para que Sedesol nos explique por qué no han sido transparentes en los beneficiarios. ¿A qué me refiero con eso? En teoría, todos y cada uno de los jefes de familia que estuvieran en el programa Progresa Antes Oportunidades y los adultos mayores deberían de recibir gratuitamente su tele. ¿Por qué? Porque es la gente que consideramos que está en extrema pobreza, y al final del día, si no les das esa tele, cuando se dé el apagón digital a finales del año que entra, no van a poder ver la televisión, así de sencillo. Por eso acordamos hacerlo así, pero no han sido transparentes, no han publicado las listas. Nosotros seguiremos presionando para que no se utilice esto con fines electorales, que quede muy claro, no es el PRI, no es el gobierno, es el Estado mexicano, somos todos los que con nuestros impuestos estamos pagando sus televisores y deben de entregarse de una manera transparente y a todos los que lo necesiten. Perfecto. María José. Señor diputado, si estas televisiones que fueron entregadas en estos momentos, ¿por qué Sedesol no espera a pasar elecciones y las entrega en octubre o noviembre del 2015?
Fíjate que casualmente fue un tema que nosotros debatimos muy fuerte. Nosotros pedimos que suspendiera el programa hasta pasando la elección del 7 de junio del año que entra. Desafortunadamente, pues otra vez en la Cámara, como en cualquier país democrático, se gana con votos y nos mayoriteó el PRI y sus aliados decidieron que no, que se debía de seguir entregando el programa. Ellos justificaron pues que si no, no iban a tener el tiempo necesario para que se cumpliera con el apagón digital. Sin embargo, bueno, nosotros estaremos muy al pendiente de que no se utilice con fines electorales, porque evidentemente pues sería muy grave que no se le entregara a la televisión a quien se le tenga que entregar, por un lado, y por otro lado que se le entregue a través de condicionarle el voto, como también hay que decirlo, escuchamos que se hizo en distintas partes del estado. Aquí en Guanajuato ya terminaron, pero sin embargo faltan muchos estados más en donde se van a seguir entregando, y pues sí es un tema delicado, ¿no? Pues imagínate que le digas a una persona que le vas a regalar la tele a cambio de su voto, pues es un tema totalmente absurdo que va en contra de lo que estamos proponiendo como legisladores. Que es un tema que también deben estudiar y hay que esperar las respuestas para ver la transparencia en la que fueron repartidas. María José, aprovecho también para preguntarte sobre este tema. ¿Qué piensan los jóvenes de esta reforma de telecomunicaciones para el Internet, que ahora van a poder tener acceso más fácilmente, ¿no? Sí, claro, mire, principalmente como estudiantes, esta es nuestra herramienta de consulta. Entonces el hecho de que ahora se amplíe para que personas que tal vez de comunidad, que se les es un poquito más difícil obtenerlo, que tengan esta ventaja, pues en cierta manera apoya, porque también es un poco costoso el adquirir tal vez un paquete de cablevisión o demás. Entonces igual para nosotros nos limitan en cuanto a la libertad de expresión. Muchas veces hay gente que se expresa de esta manera en contra o no de ciertas personas, pero todo el tiempo nos han recalcado la libertad de expresión, que es pues ahora sí que algo que tenemos, y que nos lo limiten también es controversia. Las redes sociales son de ustedes, ¿no? Exactamente. Ahí es donde se expresan. Diputado, teníamos también una parte en donde ustedes lograron desbloquear el bloqueo que intentaron hacer con... Fíjate que, en efecto, toca dos temas muy importantes. Por un lado, hace un rato comentaba que vivimos en un país que no puede considerarse un país moderno porque 1 de cada 2 mexicanos no tiene acceso a Internet. Con esta reforma de telecomunicaciones, al liberarse el espectro de la radiodifusión, al convertirse de análogo a digital, se libera un espacio enorme, y junto con las redes de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, el día de mañana llegaremos, y la meta es que para 2017 todos los mexicanos tengan acceso a la red. Con esta nueva gran red, que es de los mexicanos, porque ese espectro radioeléctrico es de nosotros, porque la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad es de nosotros, lograremos llegar a todos los mexicanos que hoy no se llegan en todas las comunidades de este país, tanto de San Miguel Allende como de Chiapas o de Oaxaca o de cualquier otro punto, y además en todos los edificios públicos del país el Internet deberá ser gratuito, es decir, en todas las escuelas del país, en todas las universidades, en los hospitales, en las presidencias municipales, en las oficinas de gobierno, en fin, tendrá que haber Internet gratuito, porque como bien dices, es para todos, y el Internet debe de ser además una herramienta que garantice la libertad de expresión. Nosotros en el Partido de Acción Nacional creemos en la libertad de expresión. Yo recuerdo que uno de los motivos por los que entré a Acción Nacional cuando el presidente Fox entró a la presidencia, pues fue ese, ¿no? Por primera vez vimos que se criticaba de frente al presidente de la República, bueno, que hasta se burlaban de él en los programas de televisión, y ese es el cambio del país, ¿no? Por eso cuando el gobierno de pronto en algunos artículos parecía que iba a limitar la libertad de expresión en Internet, nosotros nos opusimos de la mano de millones y millones, sobre todo de jóvenes como tú, que salieron y se manifestaron, y al final logramos presionar a los legisladores de otros partidos para que se eliminaran esos artículos y se garantizara esa libertad de expresión, que creo que es tan importante. Este mundo ya cambió y México necesita cambiar a la par del resto de los habitantes del mundo con temas como este, ¿no? ¿Quién puede hoy verdaderamente salir adelante si no tiene ni siquiera acceso a Internet, que es lo que te conecta con el mundo? Les recuerdo nuevamente que estamos con teléfonos abiertos, el 152-0799, 154-7120 y 154-7110. Llámenos, cualquier duda, estamos aquí para resolverla. Vamos a un nuevo tema.
El Estado y el país viven una de las etapas más difíciles en cuanto a materia de seguridad. ¿Qué hay sobre este tema? ¿Qué se está haciéndose desde la Cámara? Yo creo que es un tema que a todos nos preocupa. Yo te diría que lo que estamos viviendo hoy como nación, todos estos graves problemas, el tema obviamente de Ayotzinapa, pero es un tema en muchas partes del país. Las manifestaciones que vemos tienen un denominador básicamente por 3 temas: la economía, la corrupción que se vive en este país, que nos cuesta cerca de 9 puntos del Producto Interno Bruto cada año, y la seguridad. Claro. Mientras no resolvamos esas cosas, esto va a seguir pasando, y una cosa además se complementa siempre. Cuando hay mejor economía, pues la seguridad mejora. Uno de los temas que tenemos que hacer es mejorar la economía de los mexicanos para poder combatir de esa manera la seguridad. Pero evidentemente pues necesitamos mejores policías, necesitamos que los políticos tengan un compromiso mayor, y por supuesto que no estén ligados con la delincuencia. El presidente Calderón creó un tema muy importante que fueron los exámenes de control y confianza a los policías. Sí, claro. Yo he sostenido, y de hecho presenté una iniciativa para que esos exámenes de control y confianza se vayan tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y el Judicial. Es decir, que a todos los políticos nos hagan un examen de control y confianza, porque al final del día los presidentes municipales, los gobernadores, tienen a su cargo el mando de la fuerza pública, y si están ligados, como el caso del señor Abarca, pues es evidente que de nada sirve que les hagas exámenes a los policías cuando el jefe de los mismos está ligado a la delincuencia. Es un tema bien importante, ¿no? Y por otro lado, tampoco el Poder Judicial está exento de estar vendido muchas veces, y de la corrupción que vivimos en este país. Por eso dijimos, bueno, pues que también los jueces, ¿no? Porque cuántas veces vemos que detienen un delincuente y lo sacan con sentencias absurdas. Yo como abogado he visto unas cosas que no puede uno creerlas, ¿no? Y que solamente se explican pensando en que hay corrupción. Tenemos que fortalecer la procuración, la administración de justicia, y pues hay muchos temas que ahí están pendientes. Hay iniciativas de hace varios años, y bueno, pues estaremos pendientes de ver lo que el presidente de la República presentará al Congreso en el marco de estas acciones extraordinarias que nombró la semana pasada. Perfecto. Licenciado Berigno. Gracias. Diputado, le agradezco mucho la invitación. Hablando de seguridad pública y muy relacionado con el turismo, que evidentemente ha sido un factor que ha impactado negativamente en el turismo de todo el país, le quería preguntar cuál va a ser la postura de usted ante la propuesta del presidente de la República del establecimiento de mandos únicos. Y relacionado con lo que mencionaba el güero, en relación a las políticas fiscales que nos obligan a los empresarios a ser coadyuvantes del Ministerio Público en razón de la ley de lavado de dinero, se nos están exigiendo una serie de requisitos que en realidad nos ponen en peligro por la serie de información que estamos manejando. ¿Qué mecanismos de protección existen para nosotros en ese sentido? Yo te diría, antes que nada, amigo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que tendremos que esperar, analizar con responsabilidad la propuesta que nos haga el presidente de la República. Lo anunció el pasado jueves, sin embargo, pues todo está, dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Al final del día, en las letras chiquitas de lo que el presidente de la República nos vaya a enviar, lo vamos a analizar. Ya nuestro presidente Ricardo Anaya convocó a diversas mesas en donde vamos a participar los legisladores para analizar todo lo que venga, y con toda responsabilidad, si es en beneficio de los mexicanos, lo vamos a aprobar. No se nos olvide que el presidente Calderón promovió el mando único desde 2008, desafortunadamente en aquel momento el PRI pues no quiso, ahora como gobierno lo proponen ellos, y nosotros, si los términos son parecidos a lo que ya había propuesto el PAN, pues por supuesto que lo tenemos que aprobar. Yo lo que siempre he dicho es que un legislador o un político no puede ser bipolar, no puede pensar cuando es gobierno que algo se hace de una manera y cuando es oposición que no se hace de la misma manera. Es decir, si algo es bueno para el país, lo tenemos que aprobar, seamos gobierno o seamos oposición. Creo que ese ha sido el éxito del Pacto por México, por ejemplo, donde logramos sacar muchísimos temas beneficiosos para el país, porque al final los mexicanos queremos, y me incluyo porque antes de ser político soy mexicano, soy ciudadano, queremos resultados, queremos transformar este país. No podemos seguir con un país igual, y creo que eso solamente se construye con acuerdos, con responsabilidad, y olvidándonos de nuestro partido político,
dejando a un lado los cálculos electorales. Creo que estamos viviendo una crisis enorme. Yo he dicho muchas veces que seguramente en los libros de texto verán los estudiantes en 10 y en 20 años que hay un México antes de Ayotzinapa y un México después de Ayotzinapa, como nosotros leíamos que había un México antes del 68 y uno después, ¿no? Y esperemos que el México de después de Ayotzinapa sea un México mucho más justo y mucho mejor para los mexicanos. El tema de la seguridad siempre ha sido doloroso para México. Esperemos que todo esto se resuelva y encontremos las mejores soluciones. Les recuerdo nuevamente que estamos en vivo y que podemos recibir sus llamadas en el 152-0799, 154-7120, 154-7110. Y también les recordamos que estamos en vivo desde Megacable a través del canal 117. Vamos a hablar ahora de otro tema que también es doloso, la corrupción. La corrupción que hemos visto que ahora en México ha pasado tantas situaciones, el asunto de Ayotzinapa, el asunto de otros temas que también duelen a México. ¿Qué hay con estas políticas, los nexos con el narcotráfico que platicábamos hace rato de los gobiernos? ¿Cómo es qué señalamientos hay en este tema? ¿Qué es lo que se está haciendo en la Cámara? ¿Cómo es que vamos a empezar a atacar este problema tan fuerte? Yo creo que hay que aprovechar el anuncio del presidente para sacar temas pendientes. Nosotros presentamos hace ya casi 2 años una propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción y ahí está parado porque pues no ha habido la voluntad del Ejecutivo de sacarlo adelante. Lo que nosotros buscamos es cambiar el modelo. Yo siempre he dicho que los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Lo que pasa es que las instituciones le permiten hacer cosas en contra de la ley y la impunidad es la que es galopante en este país, ¿no? De pronto vemos pues, que no pasa nada cuando un político se roba $1 millón o millones y millones o hacen cosas absurdas como lo del tren México-Querétaro, que les va a costar más de 600 millones de pesos y la famosa Casa Blanca y todo lo que estamos viendo todos los días. Pues de pronto los ciudadanos dicen, bueno, ¿y qué pasa, no? No pasa nada. Y ese es el problema. ¿Por qué un mexicano que vive del otro lado, en Estados Unidos, hay 13 millones de mexicanos del otro lado de este país, y ahí sí respetan la ley, y ahí no manejan borrachos, y ahí no se pasan el semáforo, y ahí no se roban un centavo? No es porque sean diferentes a los que vivimos aquí, es porque ahí sí se aplica la ley. Necesitamos un país en donde el Estado de Derecho verdaderamente funcione. Si no se aplica la ley, pues de nada sirve que nosotros hagamos grandes reformas si al final no se van a aplicar precisamente por esta falta de aplicación de la ley. Nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras cosas, busca que haya jueces que sancionen a los políticos, que no sea la Secretaría de la Función Pública o los órganos del propio gobierno los que te investiguen y te sancionen, porque tú nombras en qué país va a funcionar un modelo en el que tú nombres al que te va a investigar. Pues evidentemente eso no debe de ser así. Debe haber un fiscal nacional anticorrupción, fiscales estatales anticorrupción, autónomos al gobierno, que te revisen las cuentas, te investiguen y puedan presentar acciones penales en contra de los políticos. Mientras más sanciones se apliquen verdaderamente, más los políticos van a dudar en meterle la mano al cajón. Muy bien. Diputado, de todo lo que se está hablando, la corrupción, todo lo que lleva al país, yo creo que los mexicanos le preguntaríamos a los servidores públicos, ¿por qué los mexicanos debemos de creer en los servidores públicos? ¿Por qué? Después de todo lo que vemos. Yo creo que, bien dice el dicho, que la burra no era arisca, sino que le hicieron a palos, ¿no? Y desafortunadamente, la falta de credibilidad en los políticos la tenemos bien ganada los políticos porque los mexicanos nunca hemos visto la transparencia. Creo que sí ha avanzado este país, pero no ha avanzado lo suficiente. Yo pienso que la transición, cuando salió un partido y entró otro, pues cambió muchas cosas, ¿no? Esta alternancia en el poder siempre va a ser buena. Cuando tienes la posibilidad tú de elegir a tus gobernantes, pues el hecho de que ya no haya elecciones de Estado, pues van cambiando las cosas, pero al final falta mucho por hacer y yo creo que ahí todos tenemos que poner nuestra parte. Yo creo que los ciudadanos debemos de exigir
que se apruebe una buena legislación en materia de corrupción. Ahí está nuestra iniciativa, es una iniciativa desde mi punto de vista muy completa y creo que este es el momento histórico. Yo espero que el presidente Peña Nieto busque cambiar estas cosas y verdaderamente su decálogo, que desde nuestro punto de vista quedó corto, el día de mañana pueda ser enriquecido y pueda aprobarse en beneficio de los mexicanos, y pues que otra vez, digamos, a partir de Ayotzinapa, los políticos se pusieron de acuerdo en algo que no querían, ¿no? Porque también lo tengo que decir claramente, hay políticos que no quieren que haya un sistema nacional de anticorrupción, hay políticos que quieren que las cosas sigan iguales y sigan viviendo a costillas de la gente. Creo que eso es lo que tenemos que cambiar, y yo estoy convencidísimo que el día en el que se aplique la ley y empezamos a ver políticos corruptos en la cárcel, van a cambiar las cosas, porque los demás la van a pensar dos veces. Lo que no se vale es el cinismo con el que a veces se actúa, y pues ese cinismo existe precisamente porque no hay miedo de que se les haga nada, ¿no? Estás acostumbrado, el ciudadano ve todos los días cómo hay obras infladas totalmente, cómo a veces literalmente se roban el dinero, ni siquiera lo disimulan. Las redes y los ciudadanos sociales, dicen, ¿no? ¿qué Las pasa? redes sociales no también pasa nada, ¿no? Claro. Y cuando no pasa nada, los políticos, igual que los ciudadanos, porque por cierto la corrupción es de los dos. Cuando un contratista le da al político un moche, pues el contratista, que es ciudadano, también tiene la culpa. Cuando un ciudadano se pasa un semáforo y le da dinero al tránsito, también tuvo la culpa, ¿no? En fin, repito, es un tema de instituciones. Tenemos que fortalecer el Estado mexicano para que eso no siga pasando. El mexicano no es corrupto por naturaleza, eso tengo totalmente claridad. Mi otro cuestionamiento es, usted nos habla sobre toda la corrupción, todo lo que vemos. Sin embargo, cuando vienen campañas, vienen los políticos y tratan de persuadir al pueblo, en este caso los jóvenes, ¿cómo pueden darse cuenta, o la ciudadanía jóvenes, hablando en general, de decir, es una campaña sumamente estudiada, no es lo que viene? ¿Cómo podemos percibir aquel político que puede ser corrupto, que viene a persuadirnos buscando el voto del mexicano? ¿Cómo lo podemos persuadir? Mire, yo pienso que los actos deben hablar por las personas al final del día. Yo estoy convencido que hay gente buena en todos los partidos políticos. No podemos generalizar, no podemos decir que los priistas son malos, o los perredistas o los panistas. Hay gente corrupta y mala en todos los partidos. Lo que necesitamos es un ejercicio de conciencia ciudadana, que los ciudadanos pongan más atención a las propuestas de los políticos, que vean y que sean campañas de contrastes. Yo creo que al final del día los políticos debemos de hacer campañas de altura y sobre todo de contraste. Criticar no es malo. A veces dicen, bueno, pues es que el diputado está criticando al presidente. Bueno, pues al final del día ese es mi trabajo. Siempre y cuando se critique el trabajo de los demás, como yo acepto que se me critique el mío, porque al final del día eso es lo que el ciudadano necesita para tomar una decisión. Yo quisiera campañas en donde, por ejemplo, hubiera muchos más debates, que todas las semanas los políticos se sentaran de frente a los ciudadanos y que los ciudadanos les puedan hacer preguntas como las que me están haciendo ustedes el día de hoy. ¿Para qué? Pues para que puedan contrastar verdaderamente la capacidad, la historia de cada uno de los políticos y buscar políticos más preparados. Creo que un tema bien importante que vamos a ver, que va a empezar a cambiar este país, son las nuevas reglas que establecimos en la reforma político-electoral, y dentro de ella la reelección. El hecho de que tú, ciudadano, tengas el poder de decidir quién puede quedarse y quién se debe ir a su casa. Eso, sin duda, desde mi punto de vista, le va a dar el poder al ciudadano de elegir a quienes estén haciendo bien las cosas, y por supuesto al político lo van a obligar a dar la cara, porque si se quiere reelegir, pues tiene que estar permanentemente trabajando en beneficio de los ciudadanos. El campo es uno de los lugares donde más visitan y donde generalmente muchos no regresan. David. Claro, sí tenemos la migración, el norte ya se acabó, entonces esa gente necesitamos tenerla aquí. Y nosotros hemos visto año con año las utilidades de nuestros productos, tanto el muy tecnificado como el de la parcela, su utilidad es cada vez más pequeña. Yo mi pregunta es, ¿cuándo va a ser materializada la reforma energética, una reducción en combustibles, en energía eléctrica y en fertilizantes, como fue anunciado en su momento? Ya que año con año va bajando nuestros precios de nuestros productos, y realmente lo que está vendiendo el gobierno es el que va subiendo, y cada vez va
va para peor para nosotros. No, por supuesto, y hay una inflación que al final del día pues les pega, ¿no? A veces no puede ser que hoy vendas más caros tus productos que hace 10 años, pero que cuando le echas la inflación de los 10 años, pues evidentemente es mucho menor el ingreso realmente, ¿no? Creo que la reforma energética, sin duda, es una reforma que no solamente votamos como legisladores del PAN a favor, sino que impulsamos. Es una reforma que desde mi punto de vista se le debía a este país desde hace muchos años. Otra de las reformas pues que fue presentada tanto por el presidente Fox como Calderón, y que en ese momento la oposición que hoy gobierna no las quiso aprobar, y veremos resultados en los próximos 3 años. Hay un compromiso que para el 1 de enero del 2018 ya se regule vía oferta y demanda el precio de los combustibles. ¿Qué pasa hoy? Hoy la Secretaría de Hacienda mete la mano y decide los precios de las gasolinas. Lo que es terrible es que mientras en el mundo, derivado de que el precio del petróleo ha disminuido, hoy tenemos un barril de petróleo en $71 cuando estaba arriba de 100, y la gasolina sigue subiendo y el diésel también, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que es un impuesto oculto del gobierno. El gobierno dijo que no iba a subir impuestos el año que entra, pues sí lo está subiendo. Cuando tú compras un tanque de gasolina estás pagando el impuesto al gobierno, es un impuesto disfrazado, y evidentemente lo que nosotros queremos es que eso ya no sea así, que si baja el precio del petróleo, disminuye el precio de la gasolina. Hoy en Estados Unidos la gasolina ya es bastante más barata que en México, sin subsidios. Aquí en México nos cuesta y todavía le están cargando más, y lo mismo pasa con el diésel. Un tema importante, con esta reforma veremos el día de mañana, y yo soy muy positivo, aunque veamos que las cosas en el país no están muy bien, pues que sí llegue esa inversión. Esta reforma tiene la finalidad de que llegue inversión, que lleguen nuevas refinerías a México, y que todos los litros de gasolina el día de mañana se produzcan en México. Lo que no puede pasar, que nos encarece muchísimo, además de las deficiencias de Pemex y de CFE también en energía eléctrica, pues además tú sacas el petróleo en México, lo mandas a Estados Unidos a que se refine y luego lo vuelves a importar, y eso evidentemente trae costos muy elevados. Necesitamos que aquí se produzca la gasolina y sus derivados, y por ende logremos bajar el precio. ¿Cómo se va a bajar también? Pues cuando lleguen las nuevas empresas y saquen petróleo más barato. Tenemos una empresa paraestatal como es Pemex y CFE con grandes ineficiencias, en donde, entre otras cosas, los contratos colectivos de trabajo son absurdos. Parte de la reforma energética implica que cambien esos contratos, que el trabajador de Pemex y CFE, y no es que tengamos algo en contra de ellos, estén a la par que el resto de los trabajadores en México, que no se jubilen a los 55 años, sino a los 65, que no tengan 60 días de aguinaldo, sino 15 como el resto de los trabajadores. En fin, eso nos cuesta muchísimo y hace que sean empresas poco competitivas. Evidentemente la corrupción en Pemex y en CFE es terrible. Ahí está el caso de Romero de Champs y de los distintos líderes sindicales que viven como reyes cuando en teoría ganan 20, 30, 40 mil pesos al mes. Contra ellos nos metimos en esta reforma, algo que yo veía muy lejano hace unos años. Lo logramos, sacamos al sindicato de Pemex del Consejo de Administración de su empresa, lo cual evidentemente pues va a hacer que Pemex, entre otras muchas cosas, sean empresas más competitivas, que nos cuesten menos. Y solamente concluiría diciéndote, ¿cómo vamos a bajar el precio de la energía eléctrica? Hoy el campo tiene una tarifa preferencial que le cuesta a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica en México cuesta más del doble que en el resto de los países. Aquí pagas $2.50 por watt, cuando en Estados Unidos pagas 8 o 10 centavos de dólar, la mitad. Eso implica que seamos poco competitivos. ¿Con qué se logra generar energía eléctrica barata? Con gas. Tenemos la 4ª reserva de gas más grande del mundo, y sin embargo importamos 1 de cada 3 litros que consumimos, cuando el gas te cuesta cerca de $4 por pie cúbico. En México estamos importando gas a veces desde los países árabes a $16, 4 veces lo que debería costar, y eso hace que el precio de la energía eléctrica suba muchísimo. Yo espero que con esta reforma saquemos el gas que tenemos enterrado los mexicanos en nuestro subsuelo y podamos tener gas a $4, y por ende el día de mañana la industria se beneficie con ese gas y generemos energía eléctrica más barata para todos los sectores de la población. Solo así podemos lograr un país más competitivo. Le voy a dar espacio a la gente que nos está llamando para que tengamos unas respuestas breves sobre las preguntas que tenemos. ¿Qué se ha hecho respecto al préstamo de los 40 millones solicitado por Presidencia?
Esta es una pregunta Bueno, que nos hace. es un tema que no me compete a mí. Yo creo que es un gran error el que se haya solicitado ese préstamo, toda vez que lo que se debe de hacer es gestionar más recursos, es presentar proyectos ante las distintas instancias y bajar presupuesto al municipio que no le cuesta a los sanmiguelenses. Te pongo un ejemplo, vamos a construir, de la mano del gobierno del estado, se va a construir una carretera, un camino de Clavellinas a Corral de Piedras, es un camino de 29 millones de pesos, recurso 100% federal. Así creo yo que podríamos sacar muchos más proyectos adelante y por supuesto ahorrando el gasto corriente del municipio. Ahora, quien le tocará decidir sobre ese crédito son los diputados locales en el Congreso del Estado y ellos tendrán que decidir si es procedente o no. Perfecto. La señora Antonia Martínez nos pregunta ¿por qué no se le entregó una televisión a los pensionados? Lo que platicábamos hace rato, esa transparencia, ¿qué se puede hacer? Yo le diría que revisaría con todo gusto su caso concreto y pues que seguimos pugnando porque se publiquen las listas y a todos aquellos que les correspondiera haber recibido una tele que no la recibieran, se les entregue, porque al final del día es un derecho que se estableció en la Constitución para todos ellos. Perfecto. Marcela Ocampo nos pregunta, los depósitos del apoyo 65 y más siempre llegan tarde. ¿Hay algo que se pueda hacer por ello? También, por favor, que vayan a la oficina, al 121-0088, ahí pueden comunicarse, vemos el caso concreto y pues se trata de presionar. Ese es un derecho que está en la Constitución. La pensión universal es una de las reformas que nosotros establecimos, es un derecho que tienen todos los adultos mayores para poder tener este beneficio económico en los últimos años de su vida. Perfecto. Pregunta por Cecilia Olvera. ¿Por qué no intervinieron ustedes para que la Casa de la Cultura de Mesones se ocupara para el fin original? Es decir, como Casa de Cultura. Bueno, la verdad es que no nos compete a nosotros, ahí el municipio tendrá que, en su caso, acordar con Conaculta para qué se va a utilizar el inmueble. El inmueble tiene un fin específico, que era una Casa de la Cultura, se ha desviado ese fin y yo quisiera pensar que la administración acordó con la Comisión Nacional de Cultura a nivel nacional, pues que se iba a cambiar el destino, porque si no inclusive podrían quitarle el inmueble al municipio, lo cual sería muy grave. Ok, Rosa María Álvarez pregunta, ¿qué sucede con el fraccionamiento Quinta Real y qué va a pasar con el préstamo de los 40 millones, que creo que ya se contestó hace rato, el fraccionamiento? Pues mira, es un fraccionamiento a toda luz irregular que desde mi punto de vista le va a generar muchos problemas al municipio. Es un fraccionamiento que fue autorizado por el municipio en contra de la ley a través de divisiones cuando debía haberse constituido un fraccionamiento. Partamos de una base, no es fraccionamiento, no pasó por el cabildo, no hay áreas de donación, no hay fianzas que garanticen el cumplimiento de que sí vayan a construir los servicios, con lo cual desde mi punto de vista hay un riesgo muy grande para las miles de familias que han invertido su patrimonio en comprar ahí, porque pues no hay jurídicamente una manera de garantizar que mañana tengan calles, tengan luz, tengan agua, tengan drenaje y los demás servicios que necesita un fraccionamiento, porque no es fraccionamiento, ¿no? Es un tema muy complejo y yo espero que pues pronto el municipio recapacite y tome cartas sobre el asunto, porque si no seremos los sanmiguelenses los que el día de mañana pagaremos los platos rotos al tener que pagar de nuestro dinero servicios de una empresa que no existe, ¿no? Y un comentario que nos escriben que si las señoritas que entregaron las televisiones eran pagadas por el gobierno, porque son muy prepotentes. Muy bien. Por último, el tema de la gestión de recursos. Vamos hablando ahora en estos días, el gobernador Miguel Márquez te extendió una carta de agradecimiento por el presupuesto aprobado para Guanajuato en el ejercicio fiscal 2015. Cuéntanos. Mira, la verdad es que hemos venido trabajando muy cercanos a nuestro gobernador Miguel Márquez, no solamente lo debo decir los diputados del PAN, sino todos los diputados del estado de Guanajuato, en una coordinación pues para garantizarle a los guanajuatenses el recurso que se necesita para salir adelante, ¿no? Al final del día, yo creo que había mucho nerviosismo en la población cuando cambiamos el gobierno federal. Había quien decía, pues qué le va a pasar a Guanajuato como estado panista una vez que vuelve el PRI, a lo mejor nos van a dejar sin recursos. Y no es cierto, hemos colaborado con la Secretaría de Hacienda y hemos logrado crecimientos muy importantes. Yo te diría que en materia de infraestructura exclusivamente, el último año del exgobernador Oliva llegó casi a los 6,000 millones de pesos invertidos en el estado de Guanajuato. Este 2014 rebasaremos seguramente los 10,000 millones de pesos. Es decir, en un par de años hemos logrado un crecimiento real de casi el 60% en el presupuesto en materia de inversión en infraestructura en el estado de Guanajuato y lo hemos hecho juntos.
La política se trata precisamente de coordinarse, de poder trabajar, no solamente el día que se apruebe el presupuesto en México, sino todo el año estar pues con el gobernador, con sus distintas áreas en el gobierno del estado, viendo los proyectos ejecutivos, revisándolos, viendo por qué partes puedes meter qué dineros, y creo que el resultado para Guanajuato, junto con las grandes inversiones que hemos visto que han llegado, pues ha sido bueno. Hemos crecido estos últimos 2 años muy por encima de la media nacional. Perfecto. El Consejo Coordinador Empresarial ha estado muy pegado siempre a los trabajos que se deciden para San Miguel, ¿no? Así es. Nosotros como sector organizado pues hemos estado muy preocupados, primero que nada por entender cuál es la problemática que tenemos en el municipio, ¿no? Porque en la medida en que tengamos ese entendimiento y compartamos ese conocimiento con la ciudadanía, podremos tomar acciones enfocadas a resolverlo. A mí me gustaría tomar algunas porciones de lo que el diputado nos ha venido comentando a través de este tiempo del programa. Una de ellas es ciertamente el que a mejor economía, menor inseguridad. Sin duda, si logramos que el ingreso de nuestras familias sea un ingreso mejor, su nivel de vida se eleve, la educación la tengan a la mano y por ende salud en la casa, pues les permitirá precisamente tener un mejor ambiente en el municipio. El Consejo, como bien lo mencionas, hemos estado muy preocupados ya desde hace años, y más que preocupados, ocupados, diría yo, en encontrar y señalar cuáles serían esas vertientes de desarrollo importantes para San Miguel, importantes en el sentido del mayor impacto que tuvieran en la población. Y con mucho orgullo debo decir que hace cuestión de 2 años y medio nos dimos a la tarea de hacer este análisis y encontrar esas 6 vertientes de desarrollo tan importantes para San Miguel que implicarían precisamente un impacto económico fundamental. Con orgullo también decir que 5 de las 6 hoy día se encuentran funcionando, y que la realidad es que la misión del Consejo Coordinador es precisamente coadyuvar esfuerzos para lograr que San Miguel tenga un desarrollo más armónico, siempre preservando su cultura y su historia. Hoy, David lo mencionaba, el campo sigue teniendo por ahí algún retraso. Es una de las vocaciones más antiguas que tiene nuestro municipio, y que sin duda, junto con el tema agropecuario y el agroindustrial, hoy podrían tener un beneficio muy puntual a través de todo este desarrollo tecnológico que se da en el mundo, y particularmente en la región con el desarrollo del corredor industrial, no solamente de la 45 del estado de Guanajuato, sino también en la 57 y la cercanía que tenemos hoy con Querétaro. El Consejo Coordinador está hoy día haciendo un estudio precisamente para, a raíz del éxito que tuvimos señalando estas vertientes de desarrollo, ver cómo San Miguel no solamente hacia la cabecera municipal, sino hacia el municipio puede convertirse en la punta de lanza del desarrollo regional. Perfecto. Querétaro es una entidad federativa diferente, sin embargo sería muy poco inteligente de nuestra parte no considerar lo que representa para nosotros tener esa cercanía. Y es por ello que el Consejo ha estado pugnando muy fuertemente para que haya un desarrollo industrial, y le voy a entrecomillar porque es un desarrollo industrial con vocación paralela a la sanmiguelense. No queremos tener empresas aquí altamente contaminantes. Lo que estamos impulsando a través del polígono empresarial es precisamente cómo nos traemos estas empresas base tecnológica, cómo traemos centros de desarrollo, investigación y desarrollo, y San Miguel está precisamente para tener una vocación hacia la innovación, hacia el diseño y hacia el poder ser ese coadyuvante para nuestra región. Sí queremos entender y atender, sobre todo, diputado, el hecho de que nuestro municipio cuenta con cerca de 60,000 pobladores en el área rural, los cuales están ávidos de empleo. Tenemos el mayor diferencial entre el ingreso más bajo y el ingreso más alto del estado.
tenemos una población juvenil muy alta y tenemos un nivel educativo pues, que requiere de una atención muy importante, ¿no? En ese sentido, decirles que esos 3 pilares de nuestra sociedad hay que atenderlos, hay que llevar empleo, hay que llevar educación y hay que llevar salud. Después de eso, bueno, pues podremos seguir adelante. Yo quisiera pedirte, diputado, que en ese sentido podamos conjuntar esfuerzos y que cuentas con el apoyo del Consejo Coordinador en ese sentido, y que sin duda lo estamos haciendo hoy a través de esta invitación que agradezco para podernos expresar ante la sociedad, pero también lo estamos haciendo directamente con el Congreso local y desde los diferentes asientos que hoy tenemos como Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende en el Estado, estamos constantemente alzando la voz para los sanmiguelenses. Muy bien. Había una pregunta precisamente para usted de qué acciones considera fundamentales para transformar a San Miguel y cómo hacerla un modelo. Creo que ya se respondieron con todas las... Sí, me permite nada más, estamos, como les decía, trabajando en este proyecto que pondremos a consideración de las autoridades cuando lo hayamos terminado y que precisamente delineará todo ello. Estamos ya por cerrar, el tiempo se nos está acabando, entonces le voy a pedir a cada uno que nos den alguna opinión, platiquen con el diputado en este momento y brevemente podemos contestar algunos de los cuestionamientos. Si me permiten, señor diputado, el año pasado se le entregó al gobernador Márquez por medio del Consejo Empresarial, donde únicamente la ganadería en el municipio era el 33% del Producto Interno Bruto, sin contar la agricultura. Probablemente agricultura y ganadería sean los sectores más productivos del municipio. Entonces pedirle que las gestiones que realizan ustedes en la Cámara propongan algo para el municipio, para agricultura y ganadería, que realmente es donde está la mayor parte de la población en este municipio. Licenciada. Yo también quiero decirle sobre la juventud. En la juventud ahorita su gran preocupación es su inserción laboral. De acuerdo a lo que estamos viendo, la problemática del país. ¿Y cómo vería usted a ese México que se le va a ofertar a la nueva juventud en el 2018? ¿Contesta? Yo antes que nada, agradecerle a todos que hayan venido. Creo que coincido plenamente con lo que el güero bien nos dice aquí sobre la vocación y la dinámica que San Miguel necesita para poder salir adelante, y estoy convencido que solamente se pueden lograr las grandes transformaciones a través de una gran coordinación. Yo siempre digo que habemos muchos sanmiguelenses que tenemos un gran cariño por este municipio y todos juntos es como podemos lograrlo, gobierno, sociedad, legisladores, gobierno municipal, estatal, en fin. Si todos nos ponemos a trabajar juntos vamos a lograr resultados bien importantes, porque yo siempre he dicho que el gobierno no puede solo y los ciudadanos tampoco. Debe haber una mezcla entre ambos para poder sacar adelante los proyectos. Creo también, David, que hemos platicado muchas veces de la importancia de la agricultura y la ganadería en este municipio. A veces se piensa que todo lo que hay en San Miguel y todo lo que debe haber es turismo, y evidentemente pues el turismo es importantísimo como actividad económica en el municipio, pero tiene que complementarse como lo ha venido haciendo históricamente. El tema de la ganadería viene pues desde hace muchos años, desde hace cientos de años incluso, te diría yo. Es parte de cómo se fundó nuestro municipio. Somos la cuenca lechera más importante del estado de Guanajuato y hay que seguir impulsando. Un tema que creo que a todos nos preocupa, además de los que hemos platicado, de energéticos, de apoyos, de seguridad, pues el tema del agua. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante. Ahí pues hemos estado juntos tratando de gestionar y esperemos que se logre pronto el bordo en la parte alta del municipio, que fue pues hace algunos años desbordado, si no recuerdan, en el 97, y pues que si no se vuelve a construir, nuestros mantos acuíferos se van a seguir perdiendo, ¿no? Es un tema bien importante. Nuestro secretario de Agricultura está de acuerdo y creo que falta un poco de coordinación con el municipio para que eso se logre, porque necesitamos volver a abastecer nuestros mantos acuíferos en la parte alta, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, y veo con preocupación, es que en lugar de que se hagan esas acciones, pues se autoricen en esa parte alta nuevos fraccionamientos irregulares o asentamientos urbanos irregulares que nos van a quitar más agua todavía el día de mañana, ¿no? En fin, creo que tiene que haber una política muy clara en esa materia,
para que podamos tener una agricultura y una ganadería sustentable y para que las futuras generaciones puedan seguir teniendo estos grandes beneficios. Creo, Jesús, que pues tenemos que ir trabajando para que los jóvenes tengan más oportunidades. Yo siempre he dicho que a mí me da mucho gusto cuando voy a tu universidad, pues ver que en San Miguel hay una universidad pública. Cuando yo, hace no muchos años, no soy viejo, tengo 33 años, estudiaba aquí, pues te tenías que ir a otro lugar, ¿no? No tenías la manera de seguir preparándote aquí, con carreras además ad hoc al crecimiento de San Miguel. No son carreras hechas para pues cosas que no tengamos en este municipio, están pensadas por parte de ustedes, por parte del gobierno del estado, para que tengamos profesionistas que el día de mañana puedan estar, por ejemplo, en esos parques industriales, que tengamos mano de obra calificada, que tengamos buenos prestadores de servicio el día de mañana, como seguramente Majo y sus amigos lo serán, y tengamos un mejor municipio, ¿no? Creo que las oportunidades que hay hoy en San Miguel tenemos que materializarlas el día de mañana con oportunidades de empleo para todos tus jóvenes y pues buscando un México más moderno. Yo siempre he pensado que todo lo que estamos construyendo en el Congreso debe de ir destinado a un México más moderno, un México más justo, un México en donde los jóvenes tengan mejores oportunidades. Todos los jóvenes en este país son inteligentes. Rapidísimo, ya que el tiempo nos apremia. Una última pregunta, otro cerrar nuestra intervención. Nuestra pregunta sería, ¿qué piensa el licenciado Ricardo Villarreal García del diputado Ricardo Villarreal García? No sé si quieres... Primero para María José, que es parte de los jóvenes precisamente que están hablando de ellos. Sí, quisiera hacer mucho hincapié en cuanto a lo que es la educación. Hemos visto que ha decaído mucho en los últimos años, tan solo han quitado un libro de civismo para los niños. Entonces, nuestra cuestión es, ¿cómo es que estas reformas no nos afectarán en un futuro para nuestra vida profesional? ¿Y qué es lo que se va a hacer para que nosotros pues estemos a la par? Porque muchas veces hay jóvenes que desconocen las leyes, hay jóvenes que no están al tanto de lo que está haciendo el gobierno. Entonces, quisiéramos más que nada que nos aclare esa cuestión. Licenciado Benigno, ¿alguna última intervención? Bien, sí, bueno, celebro mucho la presencia de instituciones educativas en San Miguel de Allende, la cada vez más creciente número de instituciones que dan especialidad a carreras técnicas, al turismo y a distintas ramas. Celebramos que el campo esté creciendo y en el sector turístico estamos listos para celebrar eventos académicos, para celebrar convenciones del sector agropecuario, que esperemos cada vez esté más activo. Y nos sumamos al sector empresarial, todas somos parte importante, somos de Industrias Sin Chimeneas y pensamos que sumándonos podemos cumplir la meta que nos planteamos hace un año de subir en 10 puntos el porcentaje de ocupación de San Miguel de Allende. Finalmente celebro el incremento en el presupuesto de egresos de cerca del 20% de los fondos para turismo y exhorto al diputado a que gestione por favor con la Secretaría de Turismo que tengamos una delegación de la Secretaría de Turismo Federal en el Estado, ¿no? Muy bien, pues llegamos casi al final de nuestro programa. María Remedios Ramírez, felicidades por su informe. Ángeles Flores, de la Colonia San Antonio, también felicidades al diputado por su segundo informe. Juanita González, de Fraccionamiento de Insurgentes, felicita al canal y a Ricardo Villarreal por hablar con la verdad. También Arturo Uribe, de San Miguel, también felicidades por su informe. Así como a Adriana Ramírez, una felicitación por lo que acaba de hacer. Pues llegamos al final de este programa en el que por primera vez hemos tenido la oportunidad de tener un informe de gobierno diferente. Esta es una de las maneras en que el diputado Ricardo Villarreal nos dijo las actividades legislativas que están haciendo de cara al sector de la ciudadanía, de todos los diferentes sectores que hoy nos acompañaron. Gracias por su participación, gracias por acompañarnos y saben que este programa se hizo para ustedes. Gracias al diputado Ricardo Villarreal también por darnos la oportunidad de participar y de invitarnos a este ejercicio. Muchas gracias. Buenos días.